Bueno, Paco, ¿cómo ha ido la semana después de esa derrota en Málaga y cómo está también Lukovic, ¿no? Que puede estar de ataque a volver? Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, y aunque sea repetitivo, como ha dicho nuestro director general Tito, realmente agradecido a la empresa Norcontact, no solo por ser sponsor, que es algo muy importante para nuestro club, sino por la ayuda real que nos está dando al cuerpo técnico, sobre todo en algunas cosas que queremos tecnológicamente incluso mejorar e innovar, y nos están ayudando mucho pues tanto al análisis de nuestro juego como a la creación del scout, y realmente agradecido en un mundo tecnológico que es lo que hoy prácticamente lleva todos los trabajos, ¿no? A nivel de lo que me preguntabas, recuperamos a Marko Lukovic al 100% que puede estar después de una semana de entrenamiento prácticamente normal. Tengo que agradecer a los servicios médicos y a nuestro preparador físico pues ese esfuerzo que han hecho en que ganarle tiempo al tiempo, porque era un esguince de una consideración grave y creo que hemos incluso acortado tiempos. También él ha aportado mucho esfuerzo y prácticamente él ha ido adelantando plazos, con lo cual mañana tendremos a los 12 disponibles, ¿no? Y en cuanto al partido, pues bueno, vamos a intentar con el apoyo del Pazo, que ojalá ya fuera el 100%, pero con todos los muchos que sabemos que van a venir, pues poder repetir la historia de David y Goliat, ¿no? Yo creo que es como debemos de plantearnos el partido, competir, que es lo que ha hecho el equipo en las 5 jornadas, buscar nuestra oportunidad, que sentimos que en el último partido la dejamos pasar un poco nosotros, aunque fuera un grande como Málaga, e intentar aguantar el partido pues en este Madrid, ¿no? Que creo que desde que ha entrado Pablo Laso pues ha marcado un poco la época moderna del baloncesto ACB. No sé si ha ganado 20, 21, 22 títulos, también con cierta dominancia en Europa, y que creo que el hecho de que el año pasado no ganara ningún título importante pues como se suele decir, han puesto aún más leña, ¿no? Es decir, creo que han dotado el equipo de una capacidad físico-atlética que a mejor no tenían. La llegada de Nigel Goss, de Adam Hanga, de Yabusel, de Poirier desde el principio, más los lesionados aunque no tienen, creo que bueno, les da ya una situación de equipo grande, con pocas fisuras, pero en esta vida si no crees no consigues las cosas, y nosotros hemos trabajado toda la semana sabiendo que en el Pazo nos crecemos, que tenemos el apoyo, y para buscar, ya te digo, pues, la oportunidad que nos permite el partido de poder competir para lograr un triunfo. La victoria hace 3 años, bueno, tú no estabas, pero sí que estaba Laso y algunos jugadores del Madrid, puede hacer que, y viendo vuestro inicio, que todavía vengan con más ganas o más tentados todavía, que tienen doble jornada de Euroliga. Bueno, yo creo que el Madrid juega muchos partidos para acordarse de hace 3 años, pero bueno, sí que es verdad que esta semana Pablo comentó, ¿no? De que no tenía muy buenos recuerdos de Lugo, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo poco a poco se está ganando el respeto que ya tenía el club en el panorama nacional. Creo que este equipo de humilde, pero de trabajadores, de ambición, de gente que día a día nos queremos superar y ser un mejor grupo, se ha ganado el respeto. Lo estamos sintiendo también un poco la actuación de los rivales hacia nosotros, y posiblemente eso seguirá creciendo, lo cual también nos manifiesta y nos exige a nosotros una mayor exigencia en mejora del juego, y en aspectos que a lo mejor podían haber sorprendido un poco, pues ahora sorprenden menos. Sí, en su equipo hay mucho debutante que va a jugar por primera vez seguramente contra el Real Madrid en la Liga ACB. Esto se ha notado en la semana, es decir, ha habido más intensidad, más presión, más preocupación, más diálogo. Es un partido especial para todos también, para el equipo. Bueno, yo creo que es un partido especial para Breogán, para Lugo, para la afición, ¿no? que le gusta estos grandes eventos, ¿no? Que le gusta realmente ser este sexto, y para lo mío digamos que sea sexto, séptimo y octavo jugador, ¿no? Necesitamos mucho apoyo de ellos. El grupo ha trabajado bien, yo soy muy sincero, desde el primer día este grupo es de los mejores grupos que he tenido en mi carrera a nivel de trabajo, a nivel de esfuerzo, tanto en pretemporada como luego la temporada. El equipo ha ganado y ha trabajado duro, nosotros hemos perdido, nos hemos levantado y ha trabajado duro, porque eso es nuestra esencia, eso es nuestra lema, es decir, eso no se puede jugar con ello, eso no es negociable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, hemos hablado, ya obviamente hemos tenido tiempo, como casi todas las semanas, para hablar bastante del Madrid, y bueno, yo creo que las sensaciones las notarán los muchachos el domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Cuando realmente
el partido tenga impacto, pero bueno, yo veo al equipo bien, porque un equipo que trabaja bien se merece todo mi respeto y todo mi cariño para poder seguir creciendo en lo que queremos. Por mi parte, la última, hablaba de Leña que tiene el Madrid, capacidad física. A ver, enseguida por ahí pueden pasar un poco las claves, es decir, por igualar un poco esa dureza, tanto, sobre todo en defensa, ¿no? Hombre, el Madrid es el tope, ¿no? Es el tope ahora mismo, yo creo, de plantilla completa, ¿no? Cuando uno busca mezclar talento, veteranía, físico, atletas, pues yo creo que el Madrid ahora mismo es un equipo muy completo, que encima esta semana de jugar 3 partidos, por lo que les dotas de mayor ritmo. Estoy seguro que los jugadores prefieren jugar partidos que estar 8 días entrenando, con lo cual van cogiendo su ritmo, su velocidad crucero de una temporada muy larga, y sí que creo que ellos han añadido al equipo pues a mejor lo que piensan que les carecía para el choque, sobre todo de Euroliga continua, ahora que hay doble jornada, para esta ACB que también ha crecido tanto. Entonces creo que han juntado a ese talento, a ese grupo de ganadores, ¿no? Donde a lo mejor la bandera es Sergi Llull y Rudy, después de dejar el baloncesto Felipe, pues con estos 4 o 5 jugadores que realmente les dan un impacto de equipo grande, que son lo que son. Siempre te decía, se igualará esa capacidad física. Es nuestra lucha, es decir, el día que tú me digas que somos mejores físicamente que una plantilla de la ACB, te diré, tienes razón. Tenerife era superior a nosotros, Betis era muy superior a nosotros, Barcelona era superior a nosotros, Málaga era superior a nosotros y Burgos era superior a nosotros. Obviamente en algo somos nosotros superiores porque hemos conseguido victorias, pero ellos saben que siempre balancear el choque físico-atlético es lo que nos da posibilidades luego de intentar aplicar nuestro sistema, y para eso nuestro equipo ha entendido el famoso, como digo yo, doble o triple esfuerzo defensivo que está haciendo cada jugador. Gracias. Comentaba Paco Tito que hay 3.500 abonados, esas 1.000 aproximadamente entradas a la venta, más allá de los incentivos que hay, porque el equipo está compitiendo en todo momento, jugando muy atractivo, viene un rival muy potente como es el Real Madrid. ¿Qué mensaje le enviarías a esos posibles aficionados que se pudiesen sumar este domingo al Pazo, los que no son abonados? Bueno, estoy seguro que tendríamos el 100 o el 120% del aforo del Pazo, porque esta semana se nota, ¿no?, en los medios, un poquito en la calle, incluso la gente que está llegando al Pazo, pues obviamente es el Real Madrid, y creo que es un orgullo para nosotros poder jugar este tipo de partido. Nos sentimos dentro de la liga, y lo que les pido es de que nos animen, de que es posible que haya algún momento de flaqueza porque no podamos contrarrestar y que necesitamos ese aliento, y que no tenga ninguna duda que el equipo sale mentalizado a jugar los 40 minutos con carácter, y ojalá el poder balancear mínimamente ese choque físico pues nos permita jugar este baloncesto dinámico que estamos intentando aplicar, ¿no? Siempre dices que os faltan quizá centímetros en el juego interior, ¿no? Y el Madrid tiene quizá los 2 círculos más potentes de Europa. No sé si quizás la posición que más desigual o que más te preocupa. Bueno, venimos de un partido donde yo creo que Rashid ha hecho una exhibición del poste bajo, que desde hace mucho tiempo no se veía jugar un jugador así en el poste bajo, y obviamente Rashid y el equipo sabe desde el lunes que no va a poder ser así, ¿no? Con lo cual pues vamos a buscar, sin perder nuestra esencia, sin perder nuestras características, un tipo de juego que nos permita seguir jugando dinámico, seguir pasándonos el balón, seguir buscando a nuestro hombre ventaja, y obviamente sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo defensivo, porque tú dices, ya la altura y centímetros son 2 de los jugadores que más juegan por encima del aro. A eso hay que incluirle pues un 4 que yo creo que hacía años que no llegaba a la liga de la potencia de Yabusel, y bueno, pues son muchas cosas que tenemos que paliar, que tenemos que parar, pero el equipo está convencido de que hay una posibilidad, y todo pasa porque el partido estemos metidos, y el Pazo siempre nos da esa energía. Gracias.